Buenos días, alegría y esplendor en viernes de combustible más barato. Buenos Y días. gasolinas llenas. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión Canal 4, así como en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 15 de julio, mitad de mes. Arranca el combustible subsidiado para los vehículos particulares, con las excepciones hechas en el decreto, por wheels, grúas, plataforma, etcétera. Y ya hay largas filas en las gasolineras. Esperemos que eso fluya a lo largo del día y Pero es normal, o sea. y de los 3 meses, pues que es que la gente a lo mejor ya tenían el tanque en échale, en empty, vacío, pero tampoco hay que aglomerarse tanto. Digo, la cosa va a durar un par de días, así que tampoco es que es tan grave que pongamos mañana, pasado, Sí. traspasado. Bueno, Lo que Flor, sí me pareció curioso es gente que no pudo ayer registrarse. La gran mayoría de la gente que les pregunté si pudieron hacerlo, pero hubo personas que no pudieron hacerlo porque el revisado no lo habían hecho en el 2021. sí. Ese no fue uno de los requisitos que había escuchado yo personalmente. Sí, eso está en el, Y eso está en estaba. el decreto. Eso está en el decreto Estaba. que tienen que tener revisado al día. Bueno, me parece sensato realmente, ¿no? Claro, y además la cuestión es automática, o sea, cuando uno se registra y luego le piden añadir el número de placa del carro, ahí salen todos los datos que ya tiene el Estado en diferentes bases de datos, en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, en Panapaz, etcétera. Ahí hay una serie de información. Lo único que le piden a uno es qué clase de combustible usa su carro. Ese es el dato adicional. Y si usted va a autorizar a alguien que no sea el propietario del vehículo, Lo dice. la cédula del que va a estar autorizado para llevar el vehículo a la gasolina. Me parece justo. Bueno, Me parece justo. Vamos a ver cómo se da. Yo no sé si esa revisión debe darse cada 3 meses o a los 3 meses de anunciar la propuesta, o si se debería dar mensualmente o cada 2 semanas, tomando en cuenta que el precio del barril baja. Entonces, si baja, por ejemplo, a menos de 3.99, 3.95, habría que evaluar, porque entonces estaríamos pagando más de lo que sí, no, cuesta. O sea, yo creo que esa revisión hay que hacerla con más tiempo. De eso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. por supuesto, y bueno, hay gente que dice que no hay tal ahorro. Sí lo hay. Claro que la tendencia del precio del petróleo ¿Tú y llenaste por hoy? ende no, todavía no. Todavía tengo medio tanque. La tendencia de los precios es actualmente a la baja, pero hay gente que, por ejemplo, y me llamó la atención, gente conocida, economistas conocidos, que ayer en redes sociales manifestaron que es que el precio del combustible está más barato que 3.95. Eso no es cierto. Faltarían los impuestos. Faltan los entrada y todo. impuestos, el flete, la ganancia, el margen de ganancia de la petrolera, de la gasolinera. Es decir, el precio al consumidor en Panamá está regulado desde hace más de una década. Creo que desde el gobierno de Martín Torrijos, me parece. El precio tope está regulado, se hace cada 2 semanas. El precio máximo, que es el que la Secretaría de Energía anuncia con base en una fórmula de paridad. Eso lo conversaremos ahora más adelante con nuestro invitado. De manera pues que, pero bueno, las redes sociales tienen mucha información que aprovechan también para generar caos, desasosiego entre la población. Hay que estar atentos a recibir la información completa. Y a propósito de información completa, Flor, no sé si viste, una de las quejas a raíz de los anuncios de los 8 productos adicionales o de los 10 productos adicionales que iban a ser objeto de control de precios, la gente se comenzó a quejarse que yo no como babilla, que yo no... Oye, esos son 10 productos adicionales a los 8 que ya estaban. Estaba el arroz de primera, estaba la carne molida, estaba el pan de molde, eran 8 que ya estaban. Pero el problema de comunicación grave que tiene el gobierno es que lanzan la cuestión sin advertir de eso, de que son ahora 18 productos, y entonces después tienen que salir a aclarar. Eso ha sido desde el inicio de esta administración, las fallas Yo y las no falencias creo, en materia de aunque yo comunicación. sigo sin pensar que el problema mayor es la comunicación, porque si tú tienes una buena decisión, aunque seas un falluco en comunicación, la decisión sigue siendo buena. Pero cuando tú tienes una mala decisión que comunicar, no hay manera que disfraces una mala comunicación.
No, no, sí, disfrazar no, pero comunicar completo. Pero completo mal o completo, si la medida es buena, es diferente. Si la medida es mala, no hay manera de comunicarla bien. Mira, hablando de comunicación, yo no sé si tuviste la oportunidad de ver la joyita de discurso que se tiró Nito Cortizo ayer, Guido. No, es que... Yo quedé muy preocupada. O sea, ellos viven en otro país. Mira, esta mañana, Guido, estaba el vicepresidente caminando relajado alrededor de su casa. O sea, si a ti te dicen que hay posibilidades de que te caigan afuera de tu casa a protestar, tú sales a las 7:30 de la mañana a caminar con escoltas. Con esta crisis, lo que yo esperaría es que estén sentados rompiéndose la cabeza viendo cómo van a resolver esto que ellos mismos crearon. El problema es que ellos no piensan que lo crearon ellos piensan que este problema es de otros. Sí. Eso dejó claro Nito ayer en su discurso. Claro, porque es que la desconexión con la realidad local enorme. Es terrible. Yo creo que yo no lo llamaría discurso, yo lo llamaría la intervención errática del presidente, con todo respeto. Sí, claro que el tema de Ucrania y Rusia, el conflicto de Europa del Este ha afectado, pero eso no es la gente no está protestando por eso, presidente. La gente está protestando porque ha habido un cúmulo de malas decisiones, de decisiones dejadas de tomar, de pedirle, por ejemplo, sacrificios a la población, sacrificios que no ha hecho en nada ni el gobierno, ni la asamblea, ni el órgano judicial, ni las entidades estatales. Entonces... más otros disparadores. Más le sumamos a los disparadores que parecen tonterías, pero que son los disparadores, por eso se llaman disparadores, como la botella de Macallan, la fiesta de la señora Etelvina, las tierras regaladas a nivel, etcétera, y que siguen cometiendo. Pues, ¿no viste si ayer creo que el Consejo de Arraiján aprobó aumentarse los gastos de representación, antier? Yo no sé en qué planeta están viviendo, por Dios. Entonces, claro que hay factores externos que algunos están fuera del control, de la posibilidad de controlar y limitan la capacidad de maniobra. Pero lo penoso es que la poca capacidad de maniobra que se tiene tampoco se ejerce. Entonces, porque hay una desconexión entre la realidad y la percepción del gobierno. Lo que más yo destaco en esta protesta no es solamente que es la primera vez que se da a nivel nacional una protesta de este calibre, que eso sí me parece destacable, pero lo que más yo destaco, ¿sabes qué? Que generalmente cuando salen a la calle los grupos, los otros ciudadanos se quejan de esos grupos. Yo he visto muchísimo más gente aplaudiendo a los que salen ahora. A mí me parece que eso es una novedad y me parece súper importante. Sí, sin duda. Porque entonces están apoyando realmente a los que salen y entienden que están luchando por ellos. O sea que los que no salen también están molestos. Yo creo que eso es una novedad. Tenemos a nuestro invitado en línea, Guido. Es Domingo Latorraca. Vamos a hablar con él del combustible justamente. Hablábamos ahorita de la necesidad, Domingo, de revisar ese 3.95 cada 2 semanas o cada mes, tomando en cuenta que el precio va cambiando. O sea, ¿en cuánto estaría hoy la gasolina si no hubiera habido el anuncio del alivio de los 3.95 por parte del gobierno? Sí, buenos días y gracias por la invitación. Flor, o sea, es un mercado súper variante y varía cada 2 semanas, y eso está, como Guido indicó, regulado desde hace años, y está, digamos, un factor muy importante es el precio internacional del barril del petróleo. Y en el último año, y más allá del último año, hemos visto un alza importantísima en el precio internacional, y Panamá, siendo un país importador neto de combustible, pues eso tiene, digamos, un efecto directo en lo que se paga, no solamente en la gasolinera, sino en lo que nosotros terminamos pagando por los alimentos, por ejemplo, que se producen en el país, los alimentos que se importan en el país. La producción agropecuaria se ve afectada, ¿no? En las últimas semanas, después de llegar a un tope de casi $120 el barril, hemos empezado a ver un descenso, ¿no? Y creo que ayer estaba como en $100 el barril, abajo de $100 el barril. Y eso son buenas noticias,
porque en el tiempo eso sí se mantiene esa tendencia, y esa tendencia creo que está bastante relacionada con el descenso en el ritmo de crecimiento en los principales países del mundo como Estados Unidos y la Unión Europea, producto, digamos, de las medidas que se están tomando para combatir la inflación. Pues eso pudiese comenzar a llevar los precios hacia abajo, ¿no? Y por supuesto entonces habría que, y no sé exactamente la fórmula que se utilizó, Flor, pero es bastante transparente, ¿no? Y uno puede ver la información no solamente local, sino también a nivel internacional, de cómo esos precios van variando en el tiempo. Mira, Domingo, las rebajas que anuncian los viernes, esta semana iba a ser, digo, sigue siendo más alto, ¿no? Que los 3.95 anunciados, pero la gasolina de 95 iba a bajar a 1.39 litros. La de 91 a 1.27, también bajando. Y el diésel también bajando en 1.26. Sí. Y esto responde directamente a, digamos, a la variación hacia abajo de las últimas semanas que ha sufrido, digamos, que ha tenido el precio del barril del petróleo a nivel internacional. La pregunta es, en verdad, no es tan grande el alivio. A mí lo que me preocupa del alivio Flor, el alivio, con la rebaja que tú acabas de señalar, en el caso de la gasolina de 95 octanos es $1.30 por galón. Si tú eso lo multiplicas por 18 galones, que más o menos es el tamaño de los tanques, sí es un alivio importante. A ver, pero es que no me dejaste terminar de hablar. Mi punto es, tomando en cuenta quién va a pagar el alivio. Yo creo que esa información que falta, al final terminamos pagando nosotros mismos el alivio. Siempre es así, o sea, cuando se dice, bueno, es que hay que congelar el precio o hay que rebajar el precio, por eso se termina pagando a través del contribuyente, ¿no? Y eso el Estado lo paga, y el Estado somos todos, y a través de los impuestos que pagamos, ¿no? Cuando en la calle se dice, no, es que hay que reducir el precio de X producto, y se regula de una forma, y se termina, digamos, subsidiando. Eso lo terminamos pagando todos. Por eso es así. Lo que pasa es que se distribuye. Y fíjense, aquí hay un tema muy importante que yo quisiera resaltar. Uno, la capacidad que ha tenido la AIG, y yo creo que aquí tenemos que reconocer, digamos, de un muy buen funcionario que es el ingeniero Luis Oliva, de desarrollar estas aplicaciones relativamente rápido y ponerlas a disposición y que funcionen relativamente. Yo creo que eso es incomentable. Lo segundo, y aquí digamos, y yo creo que es parte del sentimiento que está en la calle, es que las autoridades, el gobierno, por lo menos no públicamente, no se muestra, digamos, el sacrificio, ¿no? La planilla sigue aumentando. No pareciera que hay, digamos, como un sentido de que tenemos que ahorrar, ¿no? En las casas, en nuestros hogares, todos tenemos que ahorrar para poderle hacer frente a esto, y le vamos a hacer frente porque esto ya nos ha sucedido anteriormente y vamos a salir adelante. Sin embargo, el gobierno que nos representa a todos debe también tener y no solamente de la boca para afuera, sino acciones específicas que podamos medir con respecto a las medidas de austeridad que están tomando. Yo tengo entendido que, por ejemplo, el año pasado se tomaron medidas de contención del gasto. Eso se debió haber publicado, porque eso le genera, digamos, tranquilidad, ¿no? Pero no se hace, ¿no? Entonces, igual yo creo que en esta ocasión se anuncia una reducción del 10% de la planilla. ¿Eso qué significa? Pero tampoco es que se anunció la reducción del 10%. Yo sí creo que hay que dejar muy claro que lo que se anunció fue instrucciones a las entidades para empezar el procedimiento sin establecer fechas. Es exactamente lo mismo que pasó al inicio de la pandemia, cuando el presidente Cortizo dijo que iban a instruir a las entidades para rebajarse el salario, algo que finalmente no se dio. Y eso, digamos, ya la población ya lo reconoce, y creo que es, digamos, un poco porque la población está harta
y sale a la calle a demostrarse. Y aquí yo quisiera, digamos, reconocer lo importante que las personas protesten. Sin embargo, y es digamos, en la otra parte, hemos venido atravesando de manera sólida un proceso de recuperación. Hemos recuperado algo del empleo en el sector privado. Y digamos, el trancar las calles, el no permitir el tránsito de, por ejemplo, el sector agropecuario hacia los centros de distribución es terrible porque mata la actividad, sencillamente la mata. No es que, bueno, espérate y mañana lo vendo, es que sencillamente no se va a poder vender. Y eso afecta a las personas que sí es que están trabajando. Entonces es como, hey, hagamos todo lo posible por protestar, pero que se permita el tránsito para que las personas puedan ir a su trabajo, para que las personas puedan mover la economía, porque está en un proceso de recuperación. Pero esto es como un vaso de agua con hielo que te tiran encima cuando estás apenas comenzando a surgir, ¿no? Y hay datos muy sólidos de recuperación, pero esto es terrible, ¿no? ¿Cuánto hay en pérdidas diarias con estos paros? Mira, yo traté de hacer como una matemática muy simple, ¿no? Y nuestra economía más o menos es de unos 70 mil millones de dólares al año. Si eso lo dividimos, no lo digamos entre 365 días, pero digamos entre 350 días, son más o menos como unos 200 millones de dólares al día que produce el país, ¿no? Para llegar a los 70 mil millones, que es el PIB del país. Entonces, de ahí tú tendrías que decir, bueno, de esos 200 millones de producción que generamos todos los que trabajamos, no es que eso lo genera X, no, eso es el resultado del trabajo de todas las personas que se mueven a su lugar de empleo y trabajan y generan. Esos son como 200 millones al día. Y de ahí tú tendrías que decir, bueno, si el 20% se ve afectado y no puede trabajar, eso serían tal vez unos 40 millones de dólares al día. Si solamente 10% se detiene, pues serían unos 20 millones de dólares al día. Entonces eso habría que ir sector por sector y decir, bueno, el sector comercial, por ejemplo, que representa el 18%, y el sector comercial está trabajando a media máquina, pues entonces sería, digamos, ese porcentaje, ¿no? La construcción, que es, digamos, como un 15% de la producción nacional, serían tal vez unos 30 millones de dólares al día que produce la construcción, y si se separa toda, eso es lo que se pierde en el día. Si se separa la mitad, serían como unos 15 millones, y así sector por sector. Es muy importante, porque eso no es que alguien lo está produciendo, es que todas las personas que trabajamos lo estamos produciendo. Cada trabajador que está en la construcción, cada persona que trabaja en el comercio, cada persona que está en el campo cultivando, cosechando, procesando, cebando, produce eso, produce digamos, el producto nacional. Y es muy importante que eso continúe, y para eso debe permitirse el libre tránsito, sin perjuicio, como dije al inicio, de que la gente está harta, ¿no? Y quiere, digamos, unas acciones concretas y específicas de parte de las autoridades que se pueda medir. Y yo creo que eso es posible, pero deben hacerlo, ¿no? De unas medidas de contención. Domingo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos con más. No se vayan. Buenas tardes, volvimos. Guido, vamos a tocar un tema internacional hoy. Y es que hace 2 días la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la libertad para la exdirectora del DAS, que estuvo asilada en Panamá, María del Pilar Hurtado, porque revocó una decisión previa que la habían negado. Hurtado fue condenada por interceptaciones ilegales en su administración, en la Dirección Administrativa de Seguridad extinta de Colombia. Hoy tenemos como invitados a 2 invitados de lujo, 2 periodistas colombianos que fueron acreditados por la Fiscalía colombiana como víctimas de este proceso
Ellos son Gonzalo Guillén y Claudia Julieta Duque. Ya los tenemos al aire. Hola, Claudia. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Claudia. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de esta decisión que toma la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia sobre la libertad de la exdirectora María del Pilar Hurtado? Mi opinión personal es que todos tenemos derecho al debido proceso y todos tenemos derecho a los beneficios y a cumplir las penas. Yo obviamente soy víctima del DAS y mientras María del Pilar Hurtado estuvo prófuga de la justicia, pues yo fui una de las personas más activas en el tema de lograr que ella fuera capturada y también condenada. Pero lo cierto del caso es que la Corte consideró que ella ya cumplió la pena. Ella fue condenada en el año 2015 a 14 años de prisión y ahora, 7 años después, cuando ha cumplido la mitad de la pena, pues le han concedido la libertad. Entonces, pues no soy experta en el tema de los cómputos de la justicia y de cómo se define si una persona puede quedar en libertad provisional o no, pero sí respeto los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de mis perpetradores y de los victimarios. Entonces, pues frente a ese caso, yo lo único que podría decir es que infortunadamente la condena contra 2 directores del DAS, no solamente Hurtado, sino también Jorge Noguera, pues para lo único que sirvió en Colombia fue para ejemplificar con un castigo a 2 de los alfiles más importantes del espionaje y la persecución contra activistas de oposición en Colombia, pero no para desactivar esas estructuras. A eso voy, Claudia, a eso voy. Con la disolución del DAS en Colombia, ¿terminaron las prácticas de espionaje o la Unidad Nacional de Protección sigue con esas mismas prácticas? Pero es que imagínate, no solamente no terminaron, sino que se diseminaron en diferentes entidades del Estado. Entonces, durante todos estos años, digamos desde el 2015 hasta ahora, hemos asistido a escándalos de espionaje y persecución contra periodistas, contra líderes de oposición, desde el Ejército Nacional, desde la Dirección Nacional de Inteligencia, que es una de las herederas del DAS, y por supuesto también desde la Unidad Nacional de Protección, que heredó y que nació, que lleva la herencia maldita del DAS, que trajo a su plantilla de personal a más de 600 funcionarios del DAS, y que hoy en día pues yo he logrado comprobar que está involucrada en el espionaje masivo a las personas protegidas en Colombia, que son más de 4.500 personas que cuentan con carros blindados o carros convencionales, y estos carros pues tienen en su interior dispositivos muy complicados, GPS de los cuales nunca nos informaron que tenían, con los cuales yo logré descubrir más de 25.000 registros de mis movimientos en tan solo 6 meses sin mi consentimiento, pero además tienen dispositivos que permiten tomar fotografías, tomar audios, tomar videos, tanto de la parte interna del vehículo como de la parte externa, grabar audios, conectarse a los móviles y a las señales, a los dispositivos de transmisión de señal que haya en el vehículo sin consentimiento de quienes los portan. Entonces, pues evidentemente estas prácticas no se acabaron y no se acaban, muy a pesar de la ley de inteligencia del año 2013, muy a pesar de muchas medidas, entre comillas, correctivas, que en realidad yo considero simplemente simbólicas, pero eso es básicamente porque el país y el quehacer político y el quehacer del poder en Colombia pues está basado en el control sociopolítico a través del espionaje, a través de la persecución e infortunadamente a través de la violencia también. Claudia y Gonzalo han sido súper activos en este tema desde el inicio, desde que María del Pilar Hurtado llegó a Panamá y fue asilada. Recuerdo haberlos entrevistado a ambos en el 2011, ya hace 11 años, sobre este tema, sobre sus historias. ¿Qué importancia, Gonzalo, bienvenido, ha tenido Panamá en este caso de María del Pilar Hurtado?
Buenos días. Bueno, Panamá ha tenido un papel fundamental, sobre todo durante el gobierno de Uribe, en la narcocorrupción colombiana, que pues, fue principalmente durante el tiempo en que Uribe fue presidente por 2 periodos. Se solidificó, se afianzó las relaciones del narcotráfico y de la corrupción entre los 2 países, al punto, por ejemplo, de que hoy, aparte pues, de lo de María del Pilar Hurtado, donde Uribe manda a esa señora a que le den asilo a ver si la calla, y la ha dejado callada, también se ha dado todos los negocios de los hijos de Uribe con los hijos del señor Martinelli, que son bien conocidos, son puros criminales muy poderosos de cuello blanco. Sí, prohibido olvidar que Panamá le dio el asilo a María del Pilar Hurtado con el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando el canciller era el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela, que luego fue presidente de Panamá. Exactamente, sí señora. Una pregunta, Gonzalo. Entiendo que la condena de María del Pilar Hurtado a 14 años de prisión proferida en el año 2015 fue no solamente por la intervención ilegal de comunicaciones, seguimiento ilegal y demás, sino por otros delitos que se le acumularon a ese que fue el, digámoslo así, el más visible, el principal. La decisión de la sala, como nos anotaba Julieta, está basada en que consideran que ya no requiere cumplir la pena en prisión, terminar de cumplir la pena en prisión. Me imagino que hay algún cómputo de algunos beneficios por, qué sé yo, no, falta de antecedentes, buena conducta, estudias, lo tradicional que hay en los sistemas penitenciarios que permiten que los condenados accedan a ciertos beneficios. Ustedes conocen en detalle cuáles son esos, pues Julieta ya nos dijo que ella no conoce muy bien la materia esa. Gonzalo conoce o ha investigado eso. Sí, exactamente, yo no he leído la decisión. Sé que tiene que pagarse 3 millones de pesos, que es como una multa para poder salir en libertad. La ley en Colombia es así, o sea, realmente a esa señora le están aplicando las leyes que existen en Colombia y va a estar en la calle, va a estar libre, pero digamos que eso no es lo más importante es que esa señora nunca contó quién le dio las órdenes de delinquir y cuáles fueron todos los delitos que cometió. Eso nunca lo ha dicho. Según la estructura de Colombia, el director del DAS responde directamente al presidente de la República. Sí, era la policía secreta de la presidencia de la República. En el gobierno de Álvaro Uribe, o sea que aunque no lo haya dicho, en la ley está la respuesta realmente. Claro, ahora allá condenaron... Pero es que en la presidencia de la República había mucha gente, criminales tenebrosos, muchos están huyendo y no se ha esclarecido bien qué fue todo lo que hicieron, y eso debería saberse. Como César Mauricio Velázquez, por ejemplo, un tipo siniestro del Opus Dei que llevaba las órdenes de Uribe al DAS, órdenes para cometer todo tipo de delitos, inclusive homicidios. De ese señor, yo puedo decir, por ejemplo, que cuando todo ese tiempo yo era periodista del Herald de Miami, hicieron todo tipo de esfuerzos para ver cómo me sacaban a mí del periódico. Y la cabeza principal de ese tipo de actividades era ese señor César Mauricio Velázquez, que es de la secta, esta pederasta, que llaman Opus Dei, y a ese tipo de esa secta lo esconde en Ciudad del Vaticano, y Colombia nunca lo pide en extradición, está condenado. Gonzalo, Claudia, Julieta sostenía que con la disolución del DAS no terminaron las prácticas de persecución. ¿Coincides con esa posición? No, claro, totalmente, absolutamente. Claudia Julieta es el caso perfecto para demostrar eso y es el testigo ideal para decirlo. Después de todo lo del DAS, que fue terrible lo que le pasó a ella, es víctima y ella misma lo ha investigado, lo que le está sucediendo ahora, que de verdad que eso ya es excesivo, es desaforado lo que están haciendo con ella. Ella contaba detalles muy generales de su caso
aunque es hartamente conocido el caso de Claudia Julieta. Pues cuéntanos, por favor, Gonzalo, tu caso, ¿en qué consistió? Tu caso de espionaje. En seguimiento, sabotaje y descrédito. Entonces ponían a rodar informaciones mías falsas, me tenían intervenido los teléfonos, averiguaban yo a dónde viajaba, y directamente el gobierno intervenía o trataba de intervenir en el periódico para que yo perdiera mi trabajo y no pudiera ejercer el periodismo como lo estaba haciendo. Yo, durante el tiempo en que estuve en el Herald, pude trabajar con mucha libertad y con un buen movimiento. A mí el mismo Uribe Vélez él me amenazó cuando era candidato por primera vez, porque yo en ese momento estaba investigando detalladamente y a fondo el caso del helicóptero de él y sus hermanos que han recibido en herencia de su papá, un narcotraficante que se llamó Alberto Uribe Sierra. Ese helicóptero apareció en el laboratorio de cocaína más grande que se ha encontrado jamás en lo que llaman la lucha o la guerra contra las drogas, en Tranquilandia, en Colombia. Ahí estaba el helicóptero de los Uribe Vélez en este laboratorio de cocaína, y él como candidato no quería que eso trascendiera, que eso se conociera, y él mismo me amenazó a mí. Yo tuve la suerte de tener para ese momento el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos, gracias a que yo trabajaba para una empresa de los Estados Unidos. Y Gonzalo, ¿en qué consistió esa amenaza que te hizo directamente él? Me dijo que, que a mí no me convenía entrevistarlo a él, investigarlo a él, que iba a ver que a mí me iba a ir muy mal si yo investigaba lo del helicóptero. Él sabía perfectamente que yo estaba enterado de todo esto, porque cuando él fue director de la Aeronáutica Civil, yo era el periodista del periódico El Tiempo que cubría Aeronáutica Civil. Y desde la Aeronáutica Civil, Uribe, yo lo digo así siempre, él es uno de los grandes inauguradores del cartel de Medellín. Al director anterior, que duró un mes, Fernando Uribe Senior, él de entrada se negó a darle licencias de funcionamiento a aeropuertos de la mafia y a entregar licencias de funcionamiento de aviones. A él lo asesinaron, duró un mes, lo asesinaron, y después el gobierno casi que clandestinamente de pronto nombró a Uribe, y los periodistas que cubríamos esa fuente vinimos a saber que 15 días después del nombramiento, y la gestión de él es completamente conocida y reconocida porque estuvo al servicio del narcotráfico. Si Uribe no hubiera estado en la Aerocivil, el cartel de Medellín jamás habría existido. Pero el desarrollo del narcotráfico en el mundo se dio así, con la mano, con las manos y los esfuerzos y la cooperación de Álvaro Uribe Vélez. Eso después se bifurcó en dos grandes carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Se pelearon y bueno, ha seguido todo lo que hemos visto, y Uribe continúa vinculado al narcotráfico. Yo tuve la oportunidad de investigar y de denunciar las relaciones de la familia de Uribe, de la esposa y de su hermano y su sobrina, que pertenecían al cartel de Sinaloa, y eran ellos eran los principales lavadores del dinero del Chapo Guzmán. Eso pues además lo denunció fue la DEA, no yo. Y durante los dos gobiernos de Uribe, el cartel de Sinaloa nunca jamás tuvo ninguna persecución, al punto de que hoy día los grandes movimientos de cocaína en Colombia y desde Colombia los manejan y son intereses de los carteles mexicanos. Ahora, todo esto, Gonzalo, aparte de trascender en publicaciones y demás, no ha tenido ningún efecto en el campo judicial, porque el expresidente Uribe está respondiendo por otro tipo de conducta supuestamente delictiva. No, Uribe hace gárgaras con el Código Penal. Solamente tiene un caso que ya pues prácticamente está para pedir una prescripción. Es uno de los casos judiciales más vergonzosos de la historia judicial de Colombia, en que él fue con unos abogados delincuentes, trató de torcer el testimonio de un preso en un caso que no es mayor cosa.
y entonces ahí por cosas del destino y por coincidencias judiciales terminó vinculado. La Corte Suprema de Justicia ordenó ponerlo preso, claro, ponerlo preso en su hacienda gigantesca, en donde están enterrados además los cuerpos de los dueños anteriores, a los que les robó las tierras. Y esto no ha pasado nada. La fiscalía no es la fiscalía, sino es parte de la defensa de Uribe, y eso no ha avanzado. Yo, por ejemplo, sí tengo una gran esperanza de que con el nuevo Congreso que se posesiona el 20 de julio, donde Uribe es minoría por primera vez, entonces la Comisión de Acusaciones, que es un órgano judicial que pertenece a la Cámara Baja, a la Cámara de Representantes, por primera vez en la historia de esa comisión, investiguen a Uribe, lo apresen y lo lleven a juicio. Yo esperaría que eso ocurra pronto. Julieta, esa esperanza que manifiesta Gonzalo, pues por los movimientos que han tenido políticamente tanto el presidente electo Petro como el expresidente Uribe, de reunirse y llegar a una especie de vías de comunicación o establecer una vía de comunicación, pareciera no ser tan factible, o estoy equivocándome. Pues a mí me preocupa muchísimo, contrario a lo que Gonzalo está comentando, a mí me preocupa muchísimo la posibilidad de sellar con impunidad el diálogo y la reconciliación nacional que está proponiendo Gustavo Petro. Yo creo que es muy importante que Petro desarme el discurso y la polarización en Colombia, que son dos de las situaciones más graves que estamos viviendo. El odio absoluto de unos contra otros solamente por pensar distinto, que es algo que le heredamos a Uribe, y sobre todo estos jóvenes que en el 2002 eran niños y que ahora ya son adultos, que llevan todo este tiempo, 20 años, escuchando un discurso de odio y de polarización. Pues es necesario que el nuevo gobierno empiece a desactivar estas situaciones, pero a mí sí me preocupa la propuesta que hizo Petro en campaña, en el sentido de que él propone un perdón social y una amnistía general. Yo creo que ese abrazo que se dieron Petro y Uribe, pues es una buena señal política en términos, como decía ahora, de lo que significa para el discurso y para la sociedad en general, pero como víctima y como periodista y como analista, yo no voy a dejar de exigir justicia, no voy a dejar de clamar por el fin de la impunidad. Y en el caso de Uribe, pues hay que recordar que él tiene más de 5 órdenes de investigación por el tema del espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y que esas 5 órdenes durmieron el sueño de los injustos y siguen durmiendo el sueño de los injustos en la Comisión de Acusaciones de la que hablaba Gonzalo. Y pues creo yo que podrían estar incluso prescritos esos delitos, porque en el caso del DAS, estos delitos fueron tratados como crímenes de carácter ordinario, con excepción del mío, que ha sido declarado de lesa humanidad, que es el único que no ha prescrito. Pero en mi caso, en el año 2017, tan pronto mi caso fue declarado de lesa humanidad, la Fiscalía decidió archivarle a Jorge Noguera en mi caso, pese a las pruebas, y con eso rompió la cadena de mando y dejó a Uribe completamente libre. Entonces yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Uribe es un tipo que maneja los hilos, no de la justicia, sino de la impunidad, porque la justicia en Colombia es mínima, se podría escribir siempre en minúsculas, pocas veces podríamos decir que tenemos una justicia realmente que honre la majestad de la que debería estar conferida. Pero no es solamente Uribe. En el caso del DAS, hay muchos de los victimarios que pasaron a otras instituciones, incluida la Fiscalía General de la Nación, incluida Migración Colombia, y otra cantidad de entidades, entre ellas la Unidad Nacional de Protección, pasaron en total impunidad y la justicia se negó a investigarlos. Y entonces hoy tenemos a estas personas, digamos, atornilladas en puestos de poder intermedio, desde los cuales están haciendo lo que saben hacer, y lo que saben hacer son fechorías. Entonces, pues yo no soy tan optimista
como Gonzalo. Yo espero pues que algún día este señor sea procesado, pero tengo mis dudas de que lo sea en el sistema colombiano. Habrá que esperar entonces. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Agradecemos su aporte y siempre bienvenidos a Cuarto Poder. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos. Ya de vuelta, estamos de regreso. No deja de ser impactante, Flor, escuchar esto de parte de los colegas colombianos, cuando aquí en Panamá vivimos nuestra propia situación de interceptaciones ilegales. Aquí vimos cosas impresentables, pero las de allá son miles. Pero sin llegar a los extremos exactamente que ha visto y ha vivido y han sufrido la sociedad colombiana y los periodistas colombianos. A mí me parece destacable de esa historia la participación que tuvo el gobierno panameño de Ricardo Martinelli con Juan Carlos Varela como canciller, que fue quien firmó la petición de asilo de María del Pilar Hurtado. Aquí hubo periodistas colombianos en el 2011 investigando esto por muchos meses. Eso fue otra cosa que afectó nuestra imagen internacional de manera realmente importante. Volviendo al tema nacional, Guido, no parece que vaya a detenerse esto hoy, tomando en cuenta la mesa instaurada ayer. En realidad no estuvieron presentes las personas que están liderando la lucha. Hay dos puntos que se encuentran en este tema. Uno, que Saúl Méndez de la Alianza Unidos por el País, Alianza Unidos por la Vida. Se llama, no, por Panamá, una cosa. Ya. Pero bueno, es un tránsito, los grupos alrededor decidieron no ir al diálogo porque decían que estaban invitando a demasiada gente que no tenía nada que ver con el problema. Entonces eso iba a diluir y dilatar las soluciones que tenían que sentarse era con ellos, con los educadores y con los indígenas, que eran grupos organizados y legitimados y que estaban organizando estas protestas a nivel nacional. Esa parte me parece entendible, aunque cuando Saúl me lo dijo, que lo conversé con él ayer para una entrevista que publicamos en el diario La Prensa, yo pensaba, pero ¿para qué estás protestando? O sea, en teoría, protestas para buscar soluciones. El gobierno te llama a convocarte, a sentarte a hablar de las posibles soluciones y no vas. Entonces, pero por otro lado, si vas a ir a hablar con la gente afectada por la protesta, no por los que están protestando, que son los que están pidiendo las soluciones. No sé qué piensas tú, Guido. Sí, no, ayer lo dijimos, Flor, la solución de este problema se hace con una conversación franca, abierta y sin exclusiones. Y yo pensaba que el gobierno estaba claro en eso, lo conversábamos con Pedro Miguel González, que también pensaba eso. Exsecretario general del PRD. Entonces, convocar a la mesa que se convocó ayer, con la presencia de diferentes autoridades del Estado y con las personas que están siendo afectadas por las protestas, pues es insuficiente, porque en esa mesa deberían estar sentados los que están protestando. Claro, pero fueron invitados, o sea, el gobierno sí, no los incluyó, claro, ellos decidieron no ir. Claro, pero ¿qué pasa? Porque es que el gobierno ya había instalado una mesa en Santiago de Veraguas, en AEBE, allá mediaba el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Entonces, ¿por qué no haber hecho eso que se hizo ayer en la Ciudad del Saber, allá en Santiago de Veraguas? Porque la excusa de que es que el clima de la exaltación afuera, eso se puede controlar. Quien tiene capacidad de controlar eso es el aparato del Estado. O sea, pueden poner las barreras que ponen alrededor de la asamblea, las pueden instalar allá alrededor de la sede del Centro de Convenciones de AEB. Y entonces a mí me parece muy llamativo que las calles estén cerradas, pero los encargados de que esas calles se abran se van en avión para allá. Bueno, porque no podían pasar. Claro, pero si quieren, no pueden pasar. Ellos son los que tienen que lograr que se abran las calles. Claro, pero para no buscar el enfrentamiento, Flor, es que también hay que, o sea, también hay que... Pero qué ironía que ellos se vayan en avión porque las calles están cerradas. Sí, porque las calles están cerradas, y además porque el cierre es descomunal, o sea, las filas son
de varios kilómetros. Sí. Entonces, evidentemente, para poner orden, digamos que ese es el propósito, tratar de poner orden, y para eso enviaron el contingente de miembros de la fuerza pública por vía aérea a David, que es el otro extremo de la República, pues, pero el orden se pone no solamente con la fuerza, sino con la razón. Y aquí nosotros planteamos ya, las quejas están claras. El pliego de peticiones de los que se quejan, de los que protestan, que es legítimo, hay que decirlo, es legítimo, está planteado. El gobierno ha acusado recibo. Lo que pasa es que la reacción del gobierno no ha sido suficiente para lograr que se sienten todos en la mesa. En eso debería estar, y coincido contigo, devanándose los sesos las autoridades del Estado, Ellos del están en otro gobierno, planeta. en ver cómo hacen para sentar a todo el mundo en la mesa, Mira, el en la presidente Ciudad del Saber ayer, o en Santiago. pero Eso a es lo todo que el hay que mundo. lograr, pero a todo el mundo, Pero a porque todo es el que mundo. si no va a ser un diálogo De yo con yo. absolutamente improductivo, como efectivamente pasó ayer. Que la mesa se instaló, el discurso o palabras del presidente que revelaron su desconexión con la situación, para ellos todo está bien, ellos han hecho todo bien, lo malo es la guerra de Ucrania y el aumento de los precios del la combustible. pandemia, todo era Entonces, para tener la pandemia. Entonces, bueno, sí, también le echaron parte de la responsabilidad a la pandemia, que sin duda son factores que influyen, y nadie va a decir que no influyen. ¿Y cómo influye, por ejemplo, Ucrania o Rusia en la planilla de la por Asamblea? supuesto, pero el principal problema está aquí. O sea, la gente porque la gente tiene la capacidad de entender que hay problemas que escapan al control del gobierno. La pandemia fue uno de esos. Y se manejó bien la parte de la vacunación, digámoslo así, bastante bien, con un par de cortocircuitos. Muy bien manejado, pero es que tradicionalmente se había manejado bien el plan ampliado de inmunización. Pero en los otros temas que hemos dicho nosotros acá desde el inicio, Flor, ha habido un desenfoque y ha habido un no me importa y ha habido una actitud inconsecuente, porque cuando usted ve a diputados grabando videos pidiéndole al presidente que les den puesto de trabajo a su clientela política, porque en la repartición que se hizo no les tocó nada. Cuando tú ves ese tipo de cosas, pues ves que hay una desconexión con la realidad, porque es que estamos en medio de una pandemia que ha sido grave para las finanzas del Estado. Bueno, por eso es que yo esperaría, Guido, que este fin de semana la cosa no se ponga fea. También hay una desesperación y si bien ha habido actos vandálicos, han sido la minoría. El hartazgo es generalizado, como decía hace un rato anteriormente. También hemos visto, esta vez también hemos visto el apoyo ciudadano de las personas que no han salido a protestar. Así que ojalá haya sensatez. Yo esperaría un pronunciamiento importante, no esas medidas de austeridad inverosímiles, que evidentemente no soy la única que lo piensa, porque si a la gente le hubieran convencido esas medidas, ya no estarían en la calle. Bueno. Así que lo que se espera es más que eso. Se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión, tecnología. Hasta el lunes.